Buenas, soy el estudiante Kimi Ramírez Iván Marcelo de la materia de base de datos con el profesor Winer Cuenca para la carrera de Ingeniería y Sistemas de Información de la Universidad Técnica de Manabí. El día de hoy presentaré el proyecto integrador, cuyo tema es diseño e implementación de una base de datos para gestionar los procesos de un sitio web que ofrece información sobre el sistema de gestión de base de datos. Aquí realizado por los siguientes estudiantes entre mi persona, cuyo periodo es de octubre a febrero de 2020. Requisitos de automatización. Nos encontramos como introducción. DB Engine es una empresa encargada de recopilar información referente a distintos sistemas de gestión de base de datos, para que posteriormente estos datos estén a disposición de los usuarios de Internet por medio de un sitio web. La empresa, al contar con una gran cantidad de información, le resulta necesario la implementación de una base de datos para automatizar sus procesos con el fin de brindar un buen servicio. Esto está orientado, esta parte de aquí, donde este sitio web de DB Engine, donde encontramos los sistemas de gestión de base de datos con las arquitecturas y lo que es el ranking, pero nosotros hemos añadido algo más, en el caso de los usuarios. Eh, Así que nosotros formaremos lo que es el modelo entidad-relación basado en los requerimientos, paso a paso. Por ejemplo, la empresa, mediante su página web, presentará la información sobre los sistemas de gestión de base de datos, con el nombre, tipo de licencia, año de lanzamiento, lenguaje en el que fue desarrollado, sistemas operativos del lado del servidor, el cliente que lo admiten. A su vez, se tendrá acceso a conocer los datos básicos del desarrollador de sistemas de gestión de base de datos, tales como el nombre del creador, fecha de fundación y su sitio web. Obviamente está relacionado porque el sistema de gestión de base de datos cuenta con un desarrollador y esa entidad persona. Cabe indicar que cada sistema de gestión de base de datos tiene una arquitectura, por lo que el usuario deberá poder consultar el nombre, el tipo de estructura que maneja, la fecha de creación y el lenguaje implementado. Por otro lado, bueno, el sistema de gestión de base de datos utiliza lo que es una arquitectura. En este caso, por ejemplo, arquitectura de red tendría una estructura, esta parte de aquí, de grafos. Por otro lado, se tiene un registro de las diversas empresas con su nombre, tipo de empresa, fecha de fundación, de sistema de gestión de base de datos que usan para la implementación de sus negocios. O sea, la empresa utiliza el sistema de gestión de base de datos. Para darle un valor agregado al servicio y hacerlo distinto a los demás, DB Engines permiten interactuar al usuario con la página web, dándole la posibilidad de valorar los sistemas de gestión de base de datos que quisieran. La medida de calificación se establece de una escala del 1 al 5, además de poder realizar un comentario en modo de reseña. Asimismo, se almacenará la fecha de valoración. Pero para poder realizar todo esto se requiere que el usuario se registre y inicie sesión. Una de las cosas de tener en cuenta, además de lo que son las entidades, las relaciones, los atributos o la cardinalidad, por ejemplo, un usuario puede calificar diferentes tipos de bases de datos y los diferentes tipos de bases de datos pueden ser calificadas por diferentes usuarios. Los usuarios llevarán a cabo su registro proporcionando datos como su nombre, apellido, número de teléfono, correo electrónico, nombre de usuario único o alias. Adicionalmente escogerá el tipo de usuario, puede ser profesional o estudiante. Si es estudiante agregará también la carrera que estudia, la institución educativa a la que pertenece, el nivel que cursa, y si es profesional se registrará además de su título, ocupación y lugar de trabajo. En caso de no seleccionar ninguno, será considerado como un usuario común. A partir del esquema conceptual realizado, podemos partir del esquema lógico. Pero antes, hablemos sobre la delimitación del trabajo. Nos encontramos aquí con respecto a las fechas, que en su mayoría llegan a ser lo que son años. Así que nosotros le hemos puesto el formato 0101 para delimitar esta parte y que parezca en blanco. Ahora, sobre el esquema lógico, ¿cómo lo realizamos? Bueno, el esquema lógico del modelo relacional los tomamos de cada una de las entidades que tenemos aquí. Por ejemplo, el sistema de gestión de base de datos es una parte aquí del esquema lógico. También nos encontramos con arquitectura, lo que es empresa, desarrollador, usuario como entidades fuertes. Usuario, en el caso de profesional y estudiante, como pueden observar, sus claves primarias son foráneas partidas de usuario, porque es una jerarquía de generalización. ¿Ya? Además, tenemos como atributos polivalentes lo que son los sistemas. En este caso, sistemas de gestión de bases de datos puede ser compatible con varios sistemas operativos. Y también tenemos como atributo de polivalente lo que es la estructura, porque nos encontramos con la arquitectura o el nombre, bueno, relacionada arquitectura-nombre. Varias diferentes estructuras, como les explicaba hace un momento. Y calificación, que parte de lo que es la relación NN de califica. Entonces tenemos como claves primarias las claves foráneas partidas de usuario y de sistemas de base de datos. En el caso del diagrama relacional, pero nos basamos en lo que es la creación de las tablas. Pero para hacer esto, para pasar al modelo lógico, tenemos que
tomar en cuenta la normalización. En este caso está normalizado hasta la tercera forma normal, porque los datos son atómicos. De aquí no hay dependencia parcial, porque dependen todos de la clave foránea. Tampoco hay y la dependencia transitiva, porque no dependen entre sí forzosamente para depender de la clave foránea. Ahora tenemos lo que es el diccionario de datos. El diccionario de datos, aquí ya hablamos sobre la creación de las tablas. En este caso tenemos las siguientes tablas que fueron generadas mediante los que son la sentencia create table. Aquí vemos una enumeración. Esta enumeración es utilizada para la inserción de los datos, porque no podemos, por ejemplo, ingresar los datos de profesionales sin tenerlos de usuario. Ahora se los mostraré en lo que es en lo que es DB Visualizer con el uso de Mimer. Aquí tenemos lo que es la tabla usuario. Si nos referenciamos aquí, tenemos de una tabla sin clave foránea, el diccionario de datos, tenemos como columnas, los nombres de las columnas, el tipo de dato, los tipos de datos que aquí en su mayoría pues, son varchar. En teléfono son char y en algunos otros acá encontraremos que son de smile in o dake. Aquí tenemos lo que es la restricción, ya sea primary key, non null unique o el formato, que en este caso, como al ser teléfono, son de 10 dígitos. Aquí tenemos de una tabla resultante de relación NN. Acá tenemos lo que es calificación. Cabe destacar que calificación está generado a nivel de tabla, y no a nivel de columna, debido a que tiene clave foránea compuesta. Ahora, ¿cómo es la creación de la tabla? Pues le damos, por ejemplo, aquí no tenemos calificación. Si lo vamos a actualizar, no tenemos calificación. Así que vamos a crear recién la calificación y agregar sus datos. Aquí recién hemos generado calificación, pero no tenemos sus datos. Le damos a actualizar. Y acá vemos que en la data no tenemos nada, ninguno de sus datos. Entonces, ¿cómo le ingresamos sus datos? Pues en el ingreso de datos, aquí todos lo hicimos de manera manual. Insert into, lo que son las columnas a utilizar y dentro de las columnas los datos que vamos a ingresar. En este caso le damos a ejecutar y ya hemos ingresado todos los datos en este caso. Para verlo, además de la forma de pestañas, podemos utilizar lo que es la sentencia SQL. Lo que es select, ponemos from calificación entre punto y coma y le damos esta. Ahora nos van a mostrar aquí todo lo que son los datos. From calificación. Disculpen. Le damos y agregamos los datos. Ahora sí. Y ahí está, todos los datos que nos han salido. Algunos salen null porque son opcionales. En este caso, ahora vamos a revisar vamos a revisar más abajo. Tenemos lo que es el resumen de datos a utilizar. Ya les había explicado. Char, varchar, day y smiley son los que más se utilizaron. En el caso del sistema de gestión a utilizar fue Mimer, la versión 11.03b. Aquí tenemos lo que es la implementación de gama relacional de los bases de datos. Como pueden ver en esta imagen se lo aplico con las claves primarias. Por ejemplo, en esta sale como clave foránea a estructura, asimismo relacionado a lo que es el sistema de gestión de base de datos y con las demás también. Ahora, referente a las consultas, nosotros tenemos cierto tipo de consultas según las directrices a realizar. En este caso yo voy a explicar 3 tipos de ellas: la primera, la cuarta y la sexta consulta. En el caso de la primera consulta nos piden lo que es el filtrado de lo que es las operaciones con columnas y el filtrado de las filas. Según el requerimiento de esta, se desea saber los nombres de los sistemas de gestión de base de datos y su arquitectura en una tabla, en una sola columna, solo donde su arquitectura sea relacional o time series. Entonces, empezamos realizando lo que es el select, los nombres de los sistemas de gestiones de bases de datos, lo que es sistema de base de datos, el nombre. Ahora, y su arquitectura en una sola columna, por lo tanto tenemos que concadenar. ¿Y cómo concadenamos? Utilizamos la siguiente sentencia. Así. Y vamos a separarlo con un guión para que se denote mejor. Ahora le vamos a poner un alias. El alias en este caso va a ser con doble comillas, sistema de gestión de base de datos. Y arquitectura. From, vamos a poner lo que es el sistema de gestión de base de datos, que es la tabla. Y where, para filtrar las filas, lo ponemos lo que es arquitectura nombre, sea igual a, entre comillas simple, lo que es relacional. O sea igual a time series. En el caso de la consulta 4, queremos ingresar lo que es por ejemplo, right join, left join, los joins, left join, right join. En este caso, según el requerimiento, se desea saber
todos los correos de los usuarios y además, si son estudiantes, mostrar su institución educativa. Entonces necesitamos seleccionar lo que son los correos de los usuarios. Entonces nos movemos a usuarios. Aquí está, usuarios, correo de usuarios. Y obviamente referenciamos a la columna usuarios. Además de, si son estudiantes, mostrar su institución educativa. Así que buscamos estudiante, institución educativa, aquí, y referenciamos a lo que es la tabla estudiante. En este caso vamos a utilizar lo que son alias para referenciar lo que son claves primarias y foráneas, porque no utilizaríamos el where. Ahora ponemos let's join. El let's join nos permitirá tener todos los datos del usuario estando relacionados o no con una institución educativa. On, le ponemos la clave primaria de lo que es usuario de usuario, que sea igual a la clave foránea de calificación relacionada a usuario, de estudiante relacionado a usuario. Ahora sí, le damos a correr, pero antes queremos ordenarlo, así que vamos a aplicar un order by y le vamos a poner a 2 y lo ejecutamos. Estudiante, les rayo estudiante, institución educativa. Claro. Le vamos a poner aquí un alias, le vamos a poner entre comillas institución. Un correo estudiante, listo. Hubo ese correo. Ahora sí, nos da el resultado. De aquí tenemos lo que son la institución, cada una con los estando o no referenciados, los usuarios estando no referenciados a la institución. Según la sentencia 6, nosotros vamos a utilizar funciones agregadas. En este requerimiento se desea mostrar el correo alias NIT y el nombre de las valoraciones realizadas por cada usuario, solo de los usuarios que hayan realizado más de una valoración. Eso quiere decir que vamos a utilizar los que son GroupBy y Having. ¿Por qué vamos a tener funciones agregadas? Desea mostrar lo que es el correo, entonces vamos a mostrar lo que es el correo de usuarios. Copiamos lo mismo acá. También from usuario u. Usuario u. Aquí voy a utilizar un inner join. Aquí el alias y el need. Vamos a usuarios, alias y need. Aquí está. Coma. Le ponemos u. Punto alias. Y el número de valoraciones realizadas. Para eso también ponemos coma. Y vamos a poner un contador de lo que es la valoración. Le vamos a poner también un alias y este sí le vamos a poner lo que es cantidad de valoraciones. Ya, cantidad de valoraciones. Este alias también le vamos a poner un as y le vamos a poner lo mismo aquí, alias net. Ahora sí, tenemos inner join, usuario u, y vamos a buscar lo que es calificación. Aquí está. Buscamos lo que es calificación. Lo colocamos. Y lo referenciamos con clave primaria y clave foránea. On usuario es igual a calificación de relacionado a correo. Ahora le ponemos un group by lo que es filtrar lo que son las funciones, las que son columnas no funciones, que no son funciones agregadas. Y para filtrar las funciones que sí son funciones agregadas, ponemos Having y ponemos, por ejemplo, contador que sea mayor a 1. Vamos a poner ahí, lo vamos a poner un order by 2, aunque no es necesario, ya que va a aparecer de la siguiente manera. Aquí lo que son cantidad de valoraciones
Por ejemplo, si ponemos 2 o 3, solo nos va a aparecer lo que son la mayor cantidad, que son 2, porque la mayoría de los usuarios calificaron más solo 2 veces. Por ejemplo, Chris, nos mostramos en calificación, vamos acá en data y Chris, aquí tenemos 2 calificaciones por hizo a Oracle y a Teledata. Ese es el ejemplo. En este caso tendríamos lo que son las sentencias de SQL. En todo caso, muchas gracias. Entonces me despido.